en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Ya leímos desde el 11 hasta el 19 y estamos desglosándolo versículo por versículo. Entonces, voy a continuar, ¿sí? Sé que se están conectando ya varias personas y voy a continuar. Dice en el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces estaba yo haciendo referencia que dentro del mapa de esos lugares, lo que es Galilea está hacia el norte, Samaria queda en medio y Jerusalén hacia el sur. Yo daba el ejemplo y decía, imaginemos que que vemos el mapa de nuestra República Mexicana y como ejemplo diríamos Durango. Durango vendría siendo Galilea. Después sigue Zacatecas. Zacatecas sería Samaria, que está en medio. Y aquí en la Ciudad de México sería Jerusalén. Entonces Samaria quedaba en medio. Jerusalén, en ese lugar donde Jesús tenía que llegar a Jerusalén para cumplir su misión. Y lo que las Escrituras decían, morir en la cruz, en Jerusalén. Pero él pasó por Samaria. En el tiempo de los reyes, ese lugar de Samaria, el rey de Asiria se llevó cautivos a todos los israelitas de ese lugar de Samaria. Entonces esa ciudad quedó deshabitada, desolada, sola. El rey de Asiria, para que hubiera gente en esa ciudad, para que hubiera habitantes en esa ciudad, mandó a traer gente de diferentes ciudades, pero que no eran israelitas. Mandó a traer gente de Babilonia y de diferentes lugares. Esas personas no temían a Dios. Entonces, Dios se molestó, se enojó porque eran personas idólatras, personas que hacían muchos males. Jehová Dios les envió leones contra ellos para que los mataran. Esto se encuentra en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 17. Si ustedes quieren leer esa historia, está muy interesante, ¿sí? Y se imaginan, yo cuando empecé a leer esa historia de que mandó Dios leones para que los mataran, sí dije, wow, todo lo que Dios utiliza. Entonces, el rey de Asiria, como vio que estaban matando esos leones a la gente, buscó a un sacerdote para que les enseñaran la ley, para que les enseñaran sobre Dios, sobre Jehová, y que su vida cambiara, que fueran de diferente manera. Sí, fue un sacerdote y les enseñó lo que es la ley de Moisés, lo que es el Pentateuco. Sí, ellos aprendieron esas leyes, aprendieron esa enseñanza de Dios, pero lo malo fue que combinaron la enseñanza con su idolatría. Y aún así, ellos seguían teniendo dioses, cada uno porque eran de diferentes nacionalidades, las personas que vivían en Samaria, que el rey de Asiria trajo y hizo habitar a esas personas, pero todos con su idolatría. Entonces, yo les recomiendo que lean segundo libro de Reyes, capítulo 17, para que tengan toda la historia. Bueno, continuamos. Galilea. Jesús pasó la mayor parte de su vida y ministerio en esa ciudad, en Galilea. Seguramente que ustedes han buscado en internet esa ciudad, cómo estaba antes, cómo está ahora. Y Galilea está muy bonita, muy hermosa. Siembran diferentes tipos de cosas, muy verde. Tal vez por eso a nuestro Señor Jesús le gustaba estar en Galilea y mucho tiempo vivió en Galilea. También le decían Jesús de Galilea, ¿sí? Seguimos con el versículo 12. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Seguramente que ellos ya sabían lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesús, los milagros, la sanidad, de qué manera hablaba, su amor por la gente. Y ellos lo fueron a buscar.
Estos leprosos, la lepra es infección crónica en la piel, son úlceras. Jesús, lo que en su ministerio Jesús enseñaba, predicaba y sanaba, ¿sí? Esto se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Vamos a continuar porque quiero terminar a las 9 en punto y si me da tiempo leeremos algunos textos, pero yo tengo otros aquí. Jeremías 33:6 dice así. Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Tenemos que confiar, tenemos que esperar en Él, porque Él nos trae la sanidad, nos trae la medicina, nos cura, y aparte nos revela abundancia de paz y de verdad. Otro versículo, Éxodo 23:25. Les había comentado que si me ayudan los que escriben rápido, para que los versículos que yo voy diciendo los escriban y que la gente que se va conectando sepa en qué lugar estamos leyendo, de dónde estamos leyendo, de qué libro. Éxodo 23:25 dice así: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén, aleluya, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de estos versículos, se pararon lejos, ¿sí? Ellos sí guardaron la sana distancia. Es importante eso. Estos leprosos conocían las leyes judías. Estos leprosos tenían que vivir lejos, aislados de la sociedad. Se les consideraba inmundos, impuros. ¿Se imaginan qué sentían al estar lejos de sus familiares, lejos de sus padres, lejos de sus hijos, lejos de sus esposas, solos, abandonados? ¿Qué habrán sentido estos enfermos, estos leprosos? Dice la palabra de Dios en el versículo 13, continuamos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Alzaron la voz, podemos decir, gritaron, ¿sí? Estaban lejos y para que Jesús los oyera, gritaron, alzaron su voz. ¿Y qué fue lo que le pidieron? Que tuviera misericordia de ellos, ¿sí? ¿Qué tenían ellos? Ellos tenían una necesidad y gritaron. Cuando nosotros tenemos una necesidad a nivel personal, cuando nosotros tenemos una necesidad para nuestros seres queridos, ¿qué hacemos? Nosotros también alzamos nuestra voz, nosotros también rogamos, nosotros también pedimos misericordia. Sí, y en ocasiones gritamos y decimos: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de a quien amo, Señor. Eso es lo que pedimos, eso es lo que gritamos, ¿sí? Y el Señor nos escucha. ¿Verdad que nos olvidamos de todo? No nos da pena. Sentimos desde nuestro corazón, desde nuestro ser, que tenemos que gritarle, que tenemos que pedir misericordia. Así estos hombres no les importó y gritaron: ten misericordia de nosotros. La misericordia de Dios está dirigida a los que sufren, a los que lloran, a los que están desconsolados, a los que están deprimidos, a los que están angustiados. No se preocupe, hermano, hermana. El Señor ve lo que tenemos, lo que sentimos. Él tiene misericordia de nosotros. Confíen en Él. Versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, ¿sí? Él escuchó su voz, su grito, y él respondió a eso, pero él quería, cuando les dijo id, él no los sanó en el momento, él no los tocó en el momento, como en otros pasajes de la Biblia que dice que sanaba y tocaba. No, Jesús los vio de lejos, no los sanó al instante, sino que probó su fe.
y la obediencia de ellos. Siempre el Señor prueba nuestra fe y prueba nuestra obediencia. El Señor actúa con nosotros de diferente forma, con cada persona actúa de diferente manera. Hay ocasiones en que pedimos y rogamos y al instante recibimos la sanidad, al instante recibimos lo que queremos, pero también Él permite que pase tiempo. ¿Para qué? Para probar nuestra fe, para esperar si de verdad nosotros estamos confiando en Él, estamos esperando en Él, ¿sí? Como les decía, Él actúa con nosotros de diferente forma. En el capítulo 5 de este Evangelio de Lucas, Jesús sanó a otro leproso, pero a él sí lo tocó y lo sanó al instante. También le dijo que se mostrara a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que autorizar que ya estaban limpios, sanados, para integrarse nuevamente a la sociedad. ¿También se acuerdan de esta historia de Naamán? De ese general sirio importante que tenía lepra. Él no quería obedecer cuando fue a buscar a Eliseo. Y en la palabra de Dios dice que él esperaba que Eliseo saliera y orara por él y lo tocara y orara por esa enfermedad. Pero Eliseo no salió, sabiendo que era un general importante. Eliseo mandó a alguien que le dijera lo que tenía que hacer y únicamente el mensaje era que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Este general, Naamán, dijo, ¿cómo es posible que me mande un mensajero y que no venga él? Y se molestó y se enojó. Pero sus sirvientes le dijeron, ¿qué te cuesta? Si te pidieran que hicieras algo mayor, algo más difícil, ¿no lo harías? ¿Qué te cuesta sumergirte 7 veces en el río Jordán? Naamán se sumergió 7 veces, entendió y obedeció, y lo hizo, y Dios lo sanó. Naamán se dio cuenta de ese Dios grandioso, de ese Dios sanador, de ese Dios maravilloso, de ese Dios amoroso. Y dijo que él lo adoró, ¿sí? Él reconoció al Dios de Israel. Sí, Jesús contesta nuestras peticiones. Jesús escucha lo que nosotros pedimos. ¿Tenemos fe? ¿Queremos obedecer? ¿Queremos que Él nos conteste? ¿Qué nos cuesta obedecer? ¿Qué nos cuesta? Vamos a buscar en nuestra Biblia, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, del versículo 3 al 5. Dice así, la fe que vence al mundo. En el versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vencer al mundo significa vencer todas las adversidades, los obstáculos, los problemas, por medio de nuestra fe, pidiéndole a Dios ayuda, ¿sí? Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos que únicamente guardar sus mandamientos, que no son gravosos. Continuamos en el versículo 15. Dice así, entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos eran? 10 leprosos, ¿sí? ¿Y cuántos regresaron para agradecerle a Dios? 1. Solamente una persona regresó, porque él confió y al verse él sanado, dice que volvió. Se imagina la alegría, el gozo de verse sanado, de verse limpio, de que Jesús hizo ese milagro. Dice aquí la palabra en el versículo 15, glorificando a Dios a gran voz. Yo me imagino gritando y alabando al Señor y dándole gracias. Cuando Dios nos contesta, cuando Dios tiene misericordia de nosotros,
y contesta nuestras peticiones, nuestras oraciones. ¿Verdad que alzamos nuestra voz y le decimos, gracias, Señor, gracias? Gracias porque contestas nuestras oraciones. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos cuidas, nos proteges. Gracias porque nos das alimento. Gracias porque nos das un techo. Gracias, Señor, por mi familia, por quienes amamos. Gracias. Y gritamos y decimos a gran voz, gloria a ti, Señor. Así tenemos que hacer, hermanos. No nos tiene que dar pena. Cuando nos dicen, alaben al Señor, alcen su voz, glorifíquenle, es por agradecimiento. Sí, nos tenemos que humillar, tenemos que quitar lo que somos nosotros y humillarnos ante el Señor y decirle gracias, gracias, Señor, por todo lo que nos das. Sí. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Sí? Esa es la costumbre de, si leen varias historias, igual el otro, en el capítulo 5 de Lucas, la otra persona que estaba también enferma, igual se postró rostro en tierra a sus pies. Tal vez esa es la costumbre de ellos. Deberíamos de hacer eso también nosotros, ¿verdad? Rostro en tierra, humillarnos y decirle gracias, Señor, gracias. Que no nos importe nada, ¿sí? Cuando nos pidan que los que podemos hincarnos, los que podemos humillarnos, los que podemos hacer es, hagámoslo cuando nos los pida. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, ¿sí? Aquí hace mención, y este era samaritano. Como les decía, había rivalidad entre judíos y samaritanos porque ellos mezclaban las cosas del Señor, todas las enseñanzas de Dios las mezclaban con su idolatría, ¿sí? Por eso los judíos tenían esa enemistad con ellos. Y cuando tenían que ir a algún lugar, no les importaba que caminaran más, rodeaban toda la ciudad de Samaria para no atravesarla, para no pasar por esa ciudad de Samaria. Por eso aquí hace mención que, y este era samaritano. Igual, Jesús nos ama por igual a todos. No importa que seamos de diferente nacionalidad, de diferente lugar, color, estatura, no importa nada. El Señor nos ama a todos por igual, siempre y cuando nosotros le obedezcamos, creamos en Él, le agradezcamos todo. En varias lecturas habla acerca de samaritanos, la mujer samaritana, ¿sí? Le era necesario pasar por Samaria, dice en la historia de la mujer samaritana. ¿Y qué hizo? ¿Sí? La mujer samaritana conocía de la palabra, conocía de las escrituras, y hubo un diálogo muy interesante entre ella y Jesús, o entre Jesús y ella. Un diálogo muy interesante, muy profundo. ¿Sí? Y ella creyó que era el Hijo de Dios y mandó traer a más gente para que oyeran su palabra. Y él se quedó más tiempo ahí. Le pidieron que se quedara en Samaria y él se quedó enseñándoles. ¿Sí? Él nos ama a todos por igual. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿Ustedes creen que Jesús no sintió tristeza porque él sanó a 10? ¿Sí? Por su amor y su misericordia. Ellos pidieron, ten misericordia. Y él tuvo misericordia y sanó a 10. ¿Pero qué sucedió? Que solamente una persona regresó a agradecerle lo que él le había hecho. Y él pregunta, ¿qué no son? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Por qué no regresaron? ¿En dónde están? Versículo 18. Dice, igual haciendo la pregunta, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero.
vuelve a reafirmar, vuelve a decir, solamente un extranjero. Y aquellos judíos y mis hermanos, ¿por qué no regresaron a glorificar a Dios? ¿Por qué un extranjero? ¿Por qué ellos sabiendo de la palabra, sabiendo lo que la sanidad, el milagro que había hecho Jesús con ellos, ¿por qué no regresaron? Jesús se decepcionó de los otros 9 porque no regresaron. ¿Qué sucede con nosotros, hermanos? Yo estaba pensando y me preguntaba, ahora que termine todo esto, ¿cuántos vamos a regresar a darle gracias a Dios por sus cuidados, por su protección, por su amor, por su paz, por lo que hemos aprendido en esta cuarentena? ¿Cuántos vamos a ser agradecidos ante el Señor? ¿Cuántos le vamos a dar gloria a Dios porque nos cuidó? ¿Cuántos? Leemos estas escrituras y tal vez seamos de esos 9 judíos, de esos 9 hombres leprosos que no regresaron a agradecerle. ¿Vamos a ser así? ¿No vamos a regresar? Qué triste sería, ¿verdad? Que no regresáramos a darle gracias, a glorificar a nuestro Dios por todo lo que nos ha cuidado. En el versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, o tu fe te ha sanado, ¿sí? Tu fe. El Señor quiere que tengamos fe, que esperemos en Él, que creamos, que le creamos. Pero algo bien importante, hermanos, que seamos salvos, que reconozcamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí? Que nuestra fe, por medio de Jesucristo, nos salve, ¿sí? Que seamos salvos, que seamos salvos. El Señor quiere que lo aceptemos. Si alguno de nosotros todavía no ha aceptado a Jesucristo como Salvador, hágalo. Él lo está esperando con los brazos abiertos, ¿sí? Tu fe te ha salvado, ¿sí? El samaritano fue salvo, el samaritano fue sanado, el samaritano fue cambiado, el samaritano fue limpio, ¿sí? Ese hombre que se le consideraba inmundo, ese hombre que estaba sucio delante de la sociedad, de sus hermanos, ahora era un hombre limpio, libre, sano, pero sobre todo salvo, ¿sí? Eso es lo que quiere Jesús, que vengamos a Él, que tengamos fe y que seamos salvos. Lo que Él quiere también es que cuando termine todo esto, seamos agradecidos y le glorifiquemos. Piense en esto. No se olvide de agradecer, porque el Señor le agradan las personas de corazón agradecidos, ¿sí? Agradecer ante Él, ante nuestro Dios, agradecer también a la gente. Tenemos que ser agradecidos a la gente, ¿sí? Tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que agradecer lo que también la gente nos da, su amor, su ayuda. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a agradecer, ¿sí? Agradecer por todo, sí. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Yo les voy a leerles un cuento. Tenemos todavía tiempo. Les voy a leer un cuento de reflexión acerca de agradecimiento. Escuchen. Una vez, un maestro viajaba con sus discípulos. Cada noche, antes de dormir, se dirigía a Dios diciendo: gracias por todo lo que has hecho por mí. No sé cómo seré capaz de corresponderte. Sus discípulos estaban algo fastidiados de escucharlo agradecer, ya que a veces les resultaba muy difícil sobrevivir. Un día llegaron a un pueblo en el cual todos se negaron a ayudarles. No les dieron comida ni abrigo, ya que no pertenecían a la religión practicante del lugar. Pasaron 3 días en los cuales tuvieron que dormir en el desierto, con hambre y sed. Sin embargo,
En la oración nocturna del maestro, seguía dando gracias a Dios. Durante la tercera noche que pasaba en el desierto, el maestro volvió a decir: estoy tan agradecido. Has hecho tanto por mí y no sé cómo corresponderte. Uno de los discípulos exclamó: esto es demasiado. Dinos, ¿qué ha hecho Dios por nosotros en estos 3 días? ¿Qué motivo tienes para darle las gracias? El anciano sonrió y dijo: estos 3 días han sido muy significativos para mí. Tenía hambre, tenía sed, no teníamos abrigo, fuimos rechazados. Mientras tanto, yo estuve observando en el interior de mi ser y no había o no surgió ira. 3 días tremendamente difíciles y aún así no he sentido ningún odio, ningún sentimiento de fracaso o decepción. Debe ser su misericordia. Debe ser Dios que me apoya y que me da la fortaleza para seguir en paz. En estos días se me han revelado tantas cosas que habrían permanecido ocultas si no se nos hubiera ofrecido alimento, abrigo, si nos hubieran dado la bienvenida, si nos hubieran dado todo eso. Entonces yo no hubiera reflexionado en todo. Y tú me preguntas, ¿por qué le doy gracias a Dios? Por todo lo que me dio en estos días. Me dio la comprensión, la tolerancia, el perdón, la fuerza que necesitaba. Ahora puedo estar tranquilo porque sé que Dios siempre me dará lo que necesito para cada momento. ¿Sí, verdad, hermanos? Ahora que estamos en casa, todos reunidos, entonces hemos reflexionado sobre muchas cosas y hemos dado gracias a Dios de diferente manera y hemos pedido a Dios protección de diferente forma. Desde lo más profundo de nuestro corazón hemos clamado: Dios, todo lo que hace, Dios obra, todo lo que hace, obra para bien. Tenemos que ser agradecidos y no nos tenemos que olvidar de regresar y agradecerle. Vamos a orar, hermanos, por esta enseñanza tan hermosa, ¿sí? El samaritano agradecido. Ponga su nombre ahí antes de agradecido. María agradecida, Ivonne agradecida, Elsa agradecida, Javier agradecido, Juan agradecido. Esas palabras que Dios nos diga así: Elsa, eres agradecida, Javier, eres agradecido, Yolanda, Raquel, eres agradecida. El Señor se agrada de que le busquemos y que demos gracias por todo lo que nos ha dado. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, por la protección que nos has dado. Gracias, Señor, porque tú quieres que seamos agradecidos siempre, en toda situación, y más en esta situación que estamos viviendo, mi Dios. Gracias, Señor, gracias, porque no nos has dejado, porque nos amas, porque nos proteges, porque, Señor, nos haces sentir, Señor, nos haces buscarte de otra manera, Señor, leer tu palabra de otra manera, reflexionar de otra manera, mi Dios, en estas situaciones. Clamar a ti, pedirte, ten misericordia de nosotros como esos leprosos y darte gracias como ese samaritano que regresó y dio gracias por lo que tú habías hecho en su vida, en su cuerpo. Gracias, Señor, gracias. Enséñanos a ser agradecidos, Señor. Enséñanos a ser agradecidos y que no nos olvidemos de ti cuando todo esto te nervios. Gracias, Dios, gracias, ¿verdad, mi Dios? Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que nos estás dando, lo que nos darás, lo que nos has dado. Gracias, Señor, por nuestros familiares, por nuestros hijos, por el alimento, por el techo, por el abrigo, por todo. Gracias, Señor. Gracias por esta reflexión que tú nos haces, Señor, sentir y buscarte, Señor.
Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, mi Dios. Porque tu palabra hace que, Señor, sintamos tu presencia de otra manera, mi Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador. Le doy gracias por la vida de todos ustedes, por todos los que se conectaron, por todos los que no pudieron conectarse, por los que están haciendo otro tipo de cosas también. Que Dios bendiga a todos, que Dios bendiga a nuestro pastor Javier, a Ivonne, a sus hijos, a todos sus hijos. Gracias por esa protección que les has dado, Dios, a ellos. Gracias por lo que tú nos das, Señor, por medio de tu palabra, Dios. Dios les bendiga a todos. Sigan confiando, sigan orando, sigan clamando, sigan leyendo la palabra, sigan reflexionando en el Señor. Pídanle a Dios que les por medio de la palabra. Pídanle a Dios que les revele su palabra. Pídanselo, clamen, díganle. No dejen de pedir, de orar, de leer la palabra. Ahí les va a contestar a todos aquellos enfermos. Gracias. Hasta luego. Que Dios les bendiga mucho, mucho. Mando un abrazo y un beso.